Esta sesión a la Guardia Nacional ya sabemos que busca reformar distintos artículos en la Constitución para adscribir, aquí se dice bien, Sergio Mayer, adscribir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, a la Sedena, ¿no? Básicamente. Que César Gutiérrez creo que me va a regañar porque dice la Sedena no es lo mismo que Fuerzas Armadas. Yo lo sé, tiene toda la razón. Entonces, justamente empieza esta sesión. Una sesión que antes de llegar a ella fue bastante controversial porque en la mañana, mientras fueron varias sesiones las que se tuvieron hoy en el Pleno del Senado, porque fueron varios temas los que tocaron, entre que si se tocaron temas relacionados con las órdenes del día, etcétera, etcétera, y eventualmente llegamos ya a la orden del día de relacionado a la Guardia Nacional, que fue justamente, y quiero insistir, una sesión extremadamente polémica y fue la primera. Solamente se estaba haciendo la lectura, que es lo peor del caso, solamente se estaba haciendo la lectura del orden del día, qué es lo que se iba a discutir. Eso es lo único que se estaba haciendo y terminó la sesión hasta con petardos, ¿no? Terminó exactamente con petardos. Entonces, vamos a recapitular un poquito cómo llegamos a esta sesión en particular ya de la reforma a la Guardia Nacional que se da pues en este momento, mientras nosotros estamos en vivo, pues así es como está iniciando. Y ahorita les voy a poner un par de fragmentos ahí interesantes respecto a la reforma a la Guardia Nacional. Creo que ayer lo dije y quiero insistir con eso, el posicionamiento más importante o uno de los posicionamientos, no quiero decir el más, pero uno de los posicionamientos claves para entender la reforma a la Guardia Nacional va a ser el de Omar García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad. Porque recordemos que la polémica está en las disposiciones por las que hoy la Guardia Nacional queremos que esté bajo el control de las Fuerzas Armadas y no con un mando civil. Y el centro de la polémica es la falta de labores para fortalecer a las policías municipales y estatales. Y esa es justamente la chamba de Omar García Harfuch, porque él, toda la campaña, si algo hizo cuando le preguntaban las pocas veces que salía a hacer campaña o en las conferencias en las que asistía, sobre todo eran para explicar la estrategia de seguridad de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, era justamente hablar sobre cómo lo iban a hacer para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Entonces, esa es la estrategia de Omar, esa es la estrategia de seguridad, sanar ese vínculo entre el policía y el ciudadano desde la célula más cercana, de mayor proximidad, que es justamente la policía, pero también se busca que a la Guardia Nacional, digo, al mismo tiempo, se le dé también esa facultad de proximidad con la ciudadanía, de ya tener estas labores de proximidad, prevención, de inteligencia, de investigación, ya darle este rol de más de policía y no como tal de una célula de Fuerza Armada. Entonces, viene mucha polémica, así que voy con la recapitulación un poquito de cómo llegamos a la discusión que empezó, estaba programada a las 9:30 de la noche, pero empezó pues empezó como a las 10. No, como 9:40, 9:50, como 9:50 de la noche empezó, 20 minutos después. Dicho eso, esta discusión eh, fue algo que intentó frenar el Partido Acción Nacional, particularmente el senador Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional. Presenta que prefieren que la discusión de la Guardia Nacional fuera en la mañana y no a las 9 de la noche, ¿no? Porque hay que descansar. Según es porque sería más seguro para los legisladores y para los trabajadores. Quiero que ustedes Vargas del Villar, porque el argumento era como de, es que ya es muy noche, oiga, vamos a salir de aquí bien de madrugada. Entonces, pues ya mejor lo pasamos para mañana, ¿para qué tantito? Escucha esto. Ya plantearon desde la mesa directiva este asunto de que no se legisle hoy la Guardia Nacional, sino hasta mañana, y obviamente les dijeron que no. Estamos en espera hasta las 9 de la noche. Fue lo que planteamos como Acción Nacional. El término vence hoy a las 9 de la noche de la publicación, son 24 horas por reglamento. ¿Qué le estamos pidiendo? Que sea mañana en la mañana, que nos arranquemos a las 9 de la mañana y que sea todo el día esta discusión para que pueda ver México lo que está pasando. Y dos, en la noche obviamente es más inseguro que vengan manifestantes y por la seguridad tanto de los policías, de los mismos manifestantes, de las senadoras, de los senadores y de todos los trabajadores del Senado, queremos que no pase absolutamente nada y es más seguro que de día con el sol podamos llevar la sesión. Y yo tengo una segunda y última pregunta. Ustedes decían que este gobierno no ha respondido a las expectativas de Ayotzinapa.
¿no? Pero yo, perdóneme, yo le preguntaría, si tiene autoridad moral cuando el PAN no hizo nada, no alzó la voz en el sexenio de Peña. No sea usted, pobrecitos. O sea, el argumento de Enrique Vargas del Villar es que a las 9 ya es bien tarde, oiga. Ya es bien tarde, ya es bien noche. Ya es bien noche venir a las 9 de la... Aquí piensen en los manifestantes. Piensen en los manifestantes. Después de eso les lanzaron petardos, mi hermano. Es que ¿qué horas son esas para manifestarse? No vamos a hacer venir aquí a los manifestantes que nos están lanzando petardos tan noche. Qué falta de visión, qué falta de sensibilidad del Poder Legislativo, del Senado. Es que qué insensible es Gerardo Fernández Noroña. Sí, nos está perturbando el sueño de los manifestantes que están lanzando petardos. Ellos están, híjoles, que están de verdad, pobrecitos, piensen en los manifestantes que lanzaron petardos y encima, ¿no? Pobrecitos de los legisladores, ellos senadores, tienen que ir tan tarde a trabajar. ¿Cómo van a regresar? Después ya no hay metro. ¿A qué horas es? A las 11 de la noche. Para que el metro A partir de este momento, una reforma para que también funcione el metro y el transporte público 24 horas, porque hashtag piensen en los senadores. Mira, sin quitar que sí, en la noche es más inseguro, ok, no me vengan con payasadas, es el Senado. En este momento el Senado es uno de los recintos más resguardados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque efectivamente hay presencia de manifestantes. Son manifestantes que dicen ser normalistas de Ayotzinapa, llegaron todos con sus, pues, con las caras cubiertas y llegaron porque recordemos que estamos en el marco del décimo, pues no, es que no le quiero decir aniversario porque no es un aniversario, es el recordatorio de un año más del caso Ayotzinapa. No, recordación. ¿Recordación? Recordación. Sí, es una recordación. ¿Es una recordación? Uh-huh. Ok. Bueno, se cumple un año más del caso Ayotzinapa y cómo no llegamos realmente a conocer la verdad del caso Ayotzinapa. Yo sí le veo avances y sí hay avances, pero así que digas es que ya sabemos exactamente qué pasó, por supuesto que no. Entonces, claro que ahí están, por supuesto que están los manifestantes, pero es una zona que el pretexto de Enrique Vargas del Villar de decir es que ya es bien noche a las 9, ya es bien inseguro, piensen en los manifestantes. ¿Cuándo han pensado ellos en los manifestantes? ¿Cuándo en su vida han pensado en las causas justas? Es más, solo para lo voy a profundizar ahorita, pero solo nada más para meterle más leña al fuego, porque así es uno. ¿Cuándo han pensado en las causas justas? Son 128 senadores. Y para aprobar la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, solamente estuvieron presentes 115. 115 estuvieron presentes y el pleno estaba prácticamente vacío. Si ese es el compromiso que tienen los legisladores con las causas justas, como es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, ¿de qué me viene a hablar cuando se pone es que piensen ustedes en los manifestantes, ya es bien noche? Prendan sus cirios pascuales aquí a nuestros integrantes del clero porque pobrecitos, les va a dar frío. Perdón, es uno de los peores pretextos que he escuchado de algún legislador y fue a cuenta justamente de Enrique Vargas del Villar. Dicho eso, la sesión del Senado se puso, más interesante porque el PRI, ¿no? Los priistas anunciaron su voto en contra de la reforma de la Guardia Nacional. Recordemos que llegamos a este punto con un priismo que presentó en la Cámara de Diputados hace un par de años una iniciativa que da pie justo a la discusión en materia de la reforma a la Guardia Nacional. Fue justamente una legisladora priista de la que después no volvimos a saber absolutamente nada, que presenta una iniciativa para hacer ya una separación más profunda dentro de las Fuerzas Armadas en pro de la Guardia Nacional y de que se adscribiera a las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora bien, los priistas sí dicen que no. ¿Y cuál es la razón que dan los priistas para decir que no quieren o que van a votar en contra de la reforma de la Guardia Nacional?
Bueno, lo que ellos dicen es que como no se cumplieron los transitorios de vigilar y de cumplir con el fortalecimiento de policías estatales y municipales, pues ahí está el detalle. Yo vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Queremos cumplir con el fortalecimiento de policías estatales y municipales? Claro, de hecho, de eso también se está tratando. Viene esta propuesta con la presidenta electa, pero la pregunta del millón es, ¿qué están haciendo los gobiernos estatales y municipales? Porque son los gobiernos, los pocos gobiernos todavía de oposición que quedan, que están pidiendo más militares. Entonces, ¿por qué los gobiernos de oposición, que se supone deberían de estar también en contra de que las Fuerzas Armadas tuvieran el control de la Guardia Nacional, por qué son ellos los que están pidiendo más elementos de la Guardia Nacional? Hay una profunda contradicción entre lo que dicen los presidentes municipales o lo que dicen los gobernadores del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano contra lo que están diciendo los legisladores de exactamente los mismos partidos. Porque por un lado, los legisladores de PRI, PAN y MC te dicen que están en contra, que no, que cómo es posible, pero sus gobernadores te están pidiendo más elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está la congruencia entre el decir y el hacer? Además de exhibir una profunda desconexión que existen entre los poderes, entre los distintos integrantes de los partidos políticos en sus distintos grados, cuando ya son electos como ejecutores o como legisladores, además de exhibir que están completamente desconectados, hay una realidad clave que estamos viendo las y los mexicanos con toda esta discusión. Volvemos a la máxima del berrinche. Lejos de querer discutir, de querer sumar, de querer fortalecer esos huecos que se pueden dar, porque tampoco vamos a decir que las Fuerzas Armadas son impolutas, no creo en los absolutos, pero es una realidad que hay huecos que se pueden cerrar. ¿Cuáles son esos huecos? Hablemos de los mecanismos de control, hablemos de los órganos de supervisión, de vigilancia, hablemos de todo esto, y eso no lo están haciendo. Entonces, los legisladores de los partidos de oposición y sus gobernantes están en un profundo desacuerdo entre el decir y el hacer, y esto se está notando. Además, quiero dejar claro que se supone, o se supondría al menos, que si estamos en contra, o lo que dicen los partidos de oposición, que están en contra de tener elementos de la Guardia Nacional adscritos a las Fuerzas Armadas, pues yo preguntaría, ¿qué están haciendo sus gobiernos para fortalecer a sus policías estatales y municipales? Porque tienen presupuestos para hacerlo. Hay presupuesto que les llega, que ellos destinan, que están etiquetando para tareas de seguridad. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y no me digan que no se puede, porque la Ciudad de México lo hizo y Yucatán también, como estados. ¿Qué están haciendo? ¿En qué se están gastando el presupuesto? Se están gastando el presupuesto, también se los cuento bien rapidito. Se gastan el presupuesto de seguridad en hacer negocios y dar contratos para cosas muy rimbombantes, como por ejemplo las cámaras y los botones de pánico, que se los venden carísimos para que al final no funcionen. Se están gastando ese dinero en patrullas que no utilizan porque no tienen los elementos para patrullarlas y se están gastando ese dinero en estrategias de comunicación, pero no resuelven absolutamente nada. ¿De qué te sirve decir que compraste tantas patrullas? ¿De qué te sirve decir que compraste tantos botones de pánico? ¿De qué te sirve decir que pusiste tantas cámaras de seguridad cuando no te sirven para nada? Y eso es una pregunta que se le hace, por ejemplo, a Colosio. Cuando fue alcalde de Monterrey, dijo que venían con el C4, que es súper, bueno, C4 y 4, el C4 y 4, súper novedoso y que tenían sus cámaras y que aparte estaban los botones de pánico y que no sé qué. Cuéntenme cómo anda la seguridad en Monterrey. Cuéntenme. A cada rato el gobernador tiene que estar pidiendo más elementos de las Fuerzas Armadas, a cada rato que si Fuerza Regia, a cada rato que... ¿De qué te sirve? No hay inteligencia, no hay prevención, no hay proximidad. ¿De qué te sirve? Entonces, no vengas a presumir que hiciste algo cuando en realidad no lo haces. Pongo el ejemplo de Colosio porque en realidad son varios. Pero bueno, al final del día los priistas van justamente por esa máxima de decir que van en contra. Y antes de que lleguemos justo al tema de la discusión, hubo digámosle que un intermedio en la discusión del Senado en el que la senadora Lili Telles aprovechó para revivir este shipeo que se le está dando con el senador Gerardo Fernández Noroña y le llevó unos Kleenex. Entonces sí, así inicia la discusión por la Guardia Nacional. Muchas gracias, senador Fernández Noroña. Aquí le traigo unos Kleenex, senador Fernández Noroña, para que pueda llevar su hipersensibilidad acompañado de unos
Kleenex de calidad, porque me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo. Muchas gracias, Y aparte tenían que ser Kleenex, ¿no? Tenían que ser Kleenex, marca Claudia X González, que pues mucho de lo que han hecho y con lo que han lucrado a través de sus productos fue cortesía de nuestros impuestos. Gracias, Conacit. Ahí nada más les encargo, pero bueno. ¿Cómo va la discusión? Vamos a entrarle, vamos a poner un primer fragmento porque vamos a estar yendo y viniendo un poquito con esta intensa discusión en materia de la Guardia Nacional. El posicionamiento inicial lo hace la senadora Citlali Hernández, ya es de sus últimos posicionamientos. Recordemos que ella va a formar parte de la Secretaría de las Mujeres de la Presidencia de la República, forma parte del gabinete a través de esta nueva secretaría que se le hace, bueno, estaba en mujeres y demás, pero formalmente ya se le da el nombre de Secretaría de las Mujeres, y entonces de sus últimos episodios como senadora, pues fue la presentación justamente de la reforma a la Guardia Nacional. Así es como la presentó hace unos minutos. Con su permiso, senador presidente José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, honorable asamblea, a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, presento ante el Pleno de esta soberanía el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. El dictamen que hoy presentamos ante esta honorable asamblea reforma y adiciona 12 artículos de la Constitución y consta de 8 artículos transitorios con el objeto de establecer un modelo institucional de integración y coordinación de las fuerzas de seguridad pública para que la Guardia Nacional tenga la suficiente capacidad en el marco de un Estado de Derecho que le permita garantizar sus funciones y competencias, así como responder con eficacia a la demanda ciudadana de paz y seguridad. Estas reformas, compañeras y compañeros, derivan de la obligación constitucional del Estado de mantener la paz y combatir las conductas antisociales, salvaguardar la garantía y protección de los derechos humanos. Con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, en la búsqueda de la pacificación del país, era necesario un golpe de timón frente a las políticas de seguridad fallidas de los anteriores gobiernos y cambiar el rumbo. En ese sentido, en esta administración se emprendió una nueva política de seguridad pública basada en el respeto de los derechos humanos, la construcción de la paz y en contar con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales solo pudieron obtenerse de personal con origen mixto y militar para conformar la Guardia Nacional. Ello sin dejar de mencionar la política de bienestar implementada en este gobierno con la convicción de que atender las causas de la violencia es parte de la estrategia de pacificación bajo la lógica juarista de que la paz es el fruto de la justicia, porque la justicia social y la garantía de derechos básicos para todas las personas es fundamental para acabar de raíz con las prácticas delincuenciales y antisociales. La creación de la Guardia Nacional fue el resultado del esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia policial para garantizar la seguridad pública en respuesta a la carencia de una corporación nacional de policía profesional capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia en nuestro país. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación, con un esquema de disciplina especial, formación, profesionalización y capacitación, definido por una doctrina policial bajo regulación estricta que garantiza el respeto a los derechos humanos, el combate a la corrupción y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El dictamen que hoy se presenta es resultado de un amplio consenso que se percibe en todo el país en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al segundo trimestre de 2024, el 74.1% de la población mexicana percibió como algo o muy efectivo
el desempeño de la Guardia Nacional en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia. En contraste, esta percepción fue de solo 56.8% en el caso de las policías estatales y de 48.7% respecto de las policías preventivas municipales. La buena reputación de la que hoy gozan las corporaciones militares se debe sin duda a la correcta conducción de la política de seguridad de este gobierno. A escasos 5 años de su creación, la Guardia Nacional es la institución en la que las mexicanas y mexicanos piensan cuando se les pregunta quiénes consideran que están más dispuestos a ayudarles. Hoy, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional mantienen niveles muy altos de confianza y efectividad entre toda la población. Son las 3 instituciones que presentan menor percepción de corrupción por parte de la sociedad mexicana. Y no estamos hablando al aire, hablamos de realidades que se miden con instrumentos confiables como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Compañeras senadoras y senadores, la minuta que nos remite la colegisladora y que deriva del proyecto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 se puede resumir de manera puntual bajo los siguientes términos. Adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para sujetarla al mando militar con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garantizan una dirección de carácter civil en última instancia. Define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional permanente de origen y formación castrense con formación policial. La Guardia Nacional estará a cargo de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y esto es fundamental porque dicha estrategia será formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una autoridad de carácter civil que bajo el gobierno de nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará a cargo de nuestro hoy compañero senador Omar García Harfuch. Se faculta al Poder Legislativo a expedir las disposiciones secundarias para fortalecer el pilar normativo y brindar certeza jurídica a la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacionales en labores de seguridad interior y de seguridad pública. Se fortalece la corresponsabilidad institucional y, por lo tanto, el republicano equilibrio de poderes al disponer que tanto la Comisión Permanente como el Senado de la República ratifiquen el nombramiento de coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, que en su caso nombre la Presidencia de la República. También estas reformas son para atender la necesidad que el Poder Ejecutivo cuente con una herramienta flexible y eficaz para atender amenazas tanto de seguridad pública como de seguridad nacional y se otorgan facultades a la Presidencia de la República para disponer de la Guardia Nacional en ese sentido. Se reconocen, por supuesto, y esto es muy importante, los derechos, prestaciones y seguridad social a quienes prestan sus servicios en la Guardia Nacional en igualdad frente a quienes forman hoy parte de las Fuerzas Armadas. Se sujeta a los miembros de la Guardia Nacional al fuero militar solo para fines disciplinarios. Se incluye a la Guardia Nacional como una fuerza que actúe bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto es crucial, dado que la Guardia Nacional tiene un alcance nacional y la capacidad operativa para hacer frente al crimen organizado y a otras formas de violencia que afectan a diversas regiones del país. Compañeras y compañeros senadores, estas son algunos de los elementos que implica este dictamen y me permito hacer uso del tiempo que todavía dispongo para compartir con ustedes una reflexión de una postura personal que seguramente comparten mis compañeros y compañeras legisladores de la Cuarta Transformación. Pues la mayoría de quienes formamos parte de las comisiones dictaminadoras hemos votado a favor de este dictamen con la convicción de que vamos en la ruta correcta para alcanzar la anhelada pacificación del territorio nacional y de que en esa ruta es indispensable contar con una institución profesional y disciplinada como la Guardia Nacional para asegurar la continuidad de la salvaguarda de la integridad y derechos de las y los mexicanos, así como la convivencia, el orden y la paz nacional.
Con esta reforma se podrá garantizar la supervisión puntual del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, propiciando que ésta se haga con estricto apego a los derechos humanos y fomentará el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros al establecer una coordinación precisa entre las distintas instituciones de seguridad en beneficio de la sociedad. Vale la pena decirlo fuerte y claro, la presente reforma no vulnera, no trastoca y no limita derechos fundamentales del pueblo. La seguridad ciudadana en un Estado garantista como el nuestro se concibe como la situación social en la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales y no como una mera ocurrencia como la que el 11 de diciembre del 2006 el entonces espurio presidente Felipe Calderón inició como una supuesta estrategia de seguridad a la que llamó guerra contra el narcotráfico y en la que utilizó las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado fuera de toda facultad constitucional. Esta estrategia fallida se desarrolló sin respeto alguno a los derechos humanos y sin considerar a las víctimas, a las que esa administración calderonista calificó como daños colaterales. Todos lo vivimos y lo sabemos. Las estrategias de seguridad implementadas por las pasadas administraciones, en lugar de consolidar a las fuerzas policiales de seguridad, provocaron su total descomposición, derivando en la falta de respeto a las líneas de mando, el establecimiento de relaciones de complicidad entre algunas autoridades corruptas con grupos de la delincuencia organizada y el desvío de recursos destinados para las instituciones policíacas en beneficio de particulares, amigos, compadres, cónyuges, entre otros. La corrupción y la impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades llevó a una elevada infiltración hasta los más altos niveles en las estructuras gubernamentales, particularmente en las extintas Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y Policía Federal, así como las policías estatales y municipales. Queremos decir claramente que esta reforma consolidará la eficacia de la Guardia Nacional frente al complejo escenario que afronta México, garantizando el respeto al Pacto Federal a través de una coordinación efectiva entre Federación y los gobiernos estatales. La discusión poco seria a la que algunas voces de la oposición quieren llevarnos se basa por lo menos en dos falacias. Primero, que estamos militarizando el país, cosa que como he explicado es totalmente falso. Y segundo, que la mayoría legislativa proveniente de la lucha social somos incongruentes por nuestras posturas del pasado en contra de la política de seguridad de Felipe Calderón. Nos sacan nuestros tuits, nuestras posturas de hace 12 años, planteadas en los anteriores sexenios, insinuando que estamos alejados de los mismos. No, compañeras y compañeros de la oposición, nosotros seguimos siendo los mismos y con las convicciones cada vez más fuertes. Y qué bueno que tengan tan claro que provenimos de la lucha y de la protesta, cuando desde la resistencia y desde la oposición, nuestro movimiento planteó un proyecto alternativo al puesto en marcha por el PRIAN durante décadas. Por supuesto, nuestro planteamiento siempre fue de fondo y no como la reacción actual, que con un ligero no dice no a todo. Nuestras causas y la de las mayorías fueron llevándonos al lugar donde hoy estamos. Nos ha tocado gobernar este país durante los últimos años, llegando por la vía pacífica, cívica, organizada y democrática, y gracias a esa misma lucha y a la confianza que la mayoría del pueblo nos volvió a otorgar el pasado 2 de junio. Un momento, senadora Citlali Hernández, permítame un momento. Está en la presentación del dictamen. ¿Con qué objeto, senadora? Un momento, paren me el para reloj. el reloj, presidente. Una Senadora moción de Mayuli. orden, presidente. Sí, senadora. A ver, yo nada más es para plantear un extrañamiento a la senadora Citlali, que está presentando los dictámenes de ambas comisiones y en la calidad en la que debe conducirse el discurso y el diálogo es representando las comisiones en este Senado de la República, no haciendo pronunciamientos de hablando de oposición, lucha social, que su movimiento, que el PRIAN, y yo pido a la mesa directiva
el que hacerle el extrañamiento y la conducción acorde a que hoy está como presidenta de una comisión, pero está en representación de ambas comisiones. No estamos en posicionamientos de partidos políticos. Hacia eso es mi extrañamiento, presidente. Por favor. Presidente, El quizás la artículo, senadora… permítame, senadora Citlali Hernández, el artículo 61 constitucional establece muy claramente que ningún legislador, legisladora federal puede ser reconvenido por su intervención. La senadora Citlali Hernández está presentando el dictamen en sus términos, en su derecho y en su libertad de expresión, que esta presidencia respeta de manera absoluta. No hay ningún extrañamiento. Continúe con el uso de la palabra, senadora Citlali Hernández. Gracias, presidente. Y solo para aclarar a la senadora, y ahorita pido que me recuperen mis segundos, quizás no puso atención y yo me imagino que molesta que tengamos una postura, pero la primera parte de la lectura del dictamen fue muy puntual y después advertí que daría con el tiempo que me sobraba una reflexión personal. Así es de que, si me permite, presidente, concluyo y pido recuperar el minuto y medio que me falta. Sí, pido a la Asamblea escuchar con respeto a la senadora Citlali Hernández y que le repongan el tiempo en que se ha sido interrumpida. Adelante, senador. Gracias, senador presidente. Concluyo y continúo, compañeras y compañeros legisladores, y reitero que he hecho ya la presentación del dictamen y estoy concluyendo con una opinión personal porque no es menor lo que vamos a discutir. Yo decía que, por supuesto, sostenidos en nuestro pasado de lucha, podríamos hoy recordar que fuimos activistas contra la falsa guerra contra el narcotráfico de Calderón, que denunciamos las múltiples violaciones a los derechos humanos durante ese sexenio y sostuvimos siempre que su política de seguridad planteada no era la adecuada. Hoy con dolor sabemos que no solo teníamos razón, sino que además el secretario de Seguridad del Calderonato, Genaro García Luna, puso todo el aparato institucional al servicio del crimen organizado y que no les importó la sangre derramada en nuestro territorio, la tortura ejercida para inflar las cifras de personas detenidas y la cantidad de víctimas de desaparición forzada, asesinatos e inocentes en la cárcel. Durante dicho sexenio no disminuyó la venta ni el consumo de droga, y por el contrario, los grupos delincuenciales crecieron en un 900%. Frente a ello, después del fraude del 2006 y de la masiva compra de votos de 2012, en un contexto cada vez más violento, al presidente López Obrador le tocaba tomar decisiones para atender una de las principales demandas de la ciudadanía, que es la seguridad, y todas y todos aquí que hemos hecho campaña lo sabemos. Decidió entonces crear una nueva Policía Nacional, que es la Guardia Nacional integrada por los mejores elementos de nuestras Fuerzas Armadas. Sin negar que falta mucho para alcanzar la paz en nuestro país, los resultados de la Guardia Nacional en nuestro territorio están a la vista. En 5 años, la Guardia Nacional aporta el 50% de las acciones en la lucha contra el crimen, no obstante que la mayoría de los delitos cometidos son del fuero común. Esto significa que la labor de la Guardia es complementaria y coadyuvante a lo que realizan gobiernos estatales y municipales. De hecho, no hay gobierno del partido que sea que no solicite la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en su territorio. Además de lo logrado en algunos gobiernos locales, como el gobierno de la Ciudad de México, que creemos que es fundamental hacer también un llamado a los gobiernos locales a que coadyuven con esta gran tarea de garantizar la seguridad. Voy terminando con mi tiempo recuperado. Con esto, compañeras y compañeros, el debate de fondo no es el que enmarca en la guerra de narrativas, en esta mezcla de batallas discursivas en una arena política posmoderna. El debate no es si estamos militarizando o no el país, que aunque no es una discusión menor, y ustedes saben que faltan a la verdad con esa narrativa, la discusión que el pueblo de México Le pido merece… que termine su intervención, Sí, concluyo, senador presidente. La discusión que el pueblo de México merece, espera y necesita es
dar respuestas a una tarea que es de todas y de todos los actores políticos de este país. ¿Cómo vamos, con independencia de las diferencias ideológicas y partidistas, a contribuir a la pacificación de este país? ¿Cómo lograremos acabar con la delincuencia organizada? ¿Cómo evitar que en las ciudades, en algunos barrios, pueblos y comunidades, las nuevas generaciones vean el acceso a la criminalidad como su única opción de vida? ¿Y cómo detenemos los problemas de salud ligados a las adicciones? ¿Qué vamos a hacer cada una y cada uno de nosotros desde nuestra esfera pública para detener la violencia en todas sus formas, para cerrarle la puerta al odio, a la discriminación, al racismo y abonar a la pacificación de este país? Estas reformas sin duda abonan a la labor institucional policíaca para alcanzar la paz, pero toca también que todas y todos sigamos haciendo lo propio en público, en privado y desde nuestras facultades, hasta que México alcance la paz que merece y quede en el pasado la inseguridad, el miedo y el terror al que nos llevaron durante las últimas décadas. Y ese es el debate de fondo que proponen estos dictámenes que presento a nombre de las Comisiones Unidas. Gracias, senador presidente. Muchas gracias.